El desierto se extendía vasto e implacable, con sus arenas brillando como brasas bajo el sol inclemente mientras Margaret Lane avanzaba, impulsada solo por una terquedad absoluta. Había estado sola tanto tiempo que el silencio pesaba más que cualquier montura. Su caballo, Buxot, cojeaba bajo ella, una pata trasera le había sido desgarrada días antes por una roca afilada. Cada paso le causaba dolor, pero él se negaba a rendirse. La llevaba adelante, con la cabeza baja, la respiración entrecortada y los ojos fijos en el horizonte, como si percibiera algo que ella no podía. Margaret se inclinó y tocó su cuello empapado en sudor, con los dedos temblorosos. «Tranquilo, muchacho», susurró, con la voz ronca y débil. Su cantimplora apenas contenía un sorbo. Había racionado cada gota, pero el desierto siempre exigía más de lo que alguien podía dar. El calor deformaba el horizonte hasta que todas las crestas se fundían en una sola. El viento no traía alivio, solo polvo y el sabor metálico de la sangre. Pensó en dar la vuelta, aunque sabía que detrás no había más que vacío infinito. Pensó en detenerse, en tenderse bajo el cielo inmenso y dejar que el sol la reclamara. De no ser por Buxot, lo habría hecho hace mucho. Pero sus orejas permanecían erguidas hacia adelante, sus pasos lentos aunque decididos, como si un instinto silencioso lo guiara. Margaret le susurraba, preguntándole qué veía, a dónde la llevaba. Él no respondía, pero no se detenía. Los buitres giraban en lo alto, manchas oscuras flotando como presagios. Margaret recordaba los cuentos de su padre sobre vagabundos perdidos en el oeste, cuyos huesos blanqueados quedaban esparcidos y olvidados. Se negaba a convertirse en uno de ellos. El ala de su sombrero se quebraba entre sus dedos. El sudor empapaba su camisa. La arena crujía dentro de sus botas con cada sacudida. En una ocasión, un pensamiento terrible cruzó su mente, piedad para su caballo antes de que los coyotes lo encontraran. Lo desechó en cuanto miró sus ojos. Aún ardía fuego en ellos. Buxot no estaba dispuesto a rendirse. La noche cayó repentina y cortante. El calor desapareció, sustituido por un frío mordiente. Margaret se deslizó de la silla y se derrumbó junto a su caballo, con las piernas demasiado débiles para sostenerla. Las estrellas se derramaban por el cielo en millones incontables. Los coyotes aullaban a lo lejos, sus voces subiendo y bajando como espíritus inquietos. Buxot permaneció de pie, velando por ella en la oscuridad. Cuando bajó la cabeza y le dio un suave empujón en el hombro, ella encontró fuerzas para respirar de nuevo. «Tienes más fe que yo», murmuró. El sueño llegó a pedazos. Al amanecer, Buxot tiró suavemente de las riendas para levantarla. Volvió a moverse, cojeando hacia el este, o tal vez al norte. Margaret ya había perdido toda noción de dirección. Al segundo día sin agua, sus labios se agrietaron y la visión se le nublaba en los bordes. El desierto conjuraba espejismos crueles, árboles y ríos que se disolvían al parpadear. Dejó de luchar contra ellos y permitió que Buxot eligiera el camino. Cada sacudida le enviaba dolor por todo el cuerpo, pero se aferró al cuerno de la silla y lo animó a encontrar lo que fuera que perseguía. A última hora de esa tarde, el aire cambió. Margaret lo sintió antes de comprenderlo. El viento se enfrió ligeramente y trajo un aroma que no había percibido en días, algo limpio, vivo. La arena se volvió más fina bajo los cascos de Buxot, dando paso a piedra de vetas pálidas. Él alzó la cabeza y aceleró el paso a pesar de la herida. Margaret se obligó a abrir los ojos. Delante, acantilados rojos se alzaban como la espina dorsal de una bestia antigua. Entre ellos brillaba un leve parche verde, real, no imaginado. Su corazón latió con fuerza. Se abofeteó la mejilla para asegurarse. Buxot relinchó suavemente y avanzó con renovada energía. A medida que se acercaban, los matorrales se convirtieron en arbustos, los arbustos en árboles. Las lágrimas trazaron surcos a través del polvo en el rostro de Margaret. El aire se volvió rico y fresco. Por primera vez en días, olió agua. Un valle oculto se abrió ante ellos, protegido del desierto por murallas de piedra imponentes. Buxot la llevó por un sendero estrecho que serpenteaba entre peñascos.
Los aullidos de los coyotes se desvanecieron a sus espaldas. El sendero giró una vez más y entonces lo vio, hierba espesa y brillante, un arroyo reluciendo como hilo de plata, y más allá, un rocío blanco elevándose en el aire, una cascada. Margaret se deslizó de la silla y cayó de rodillas, hundiendo las manos en la tierra húmeda. Buxot avanzó tambaleante hasta el arroyo y bebió con avidez, temblando de alivio. Ella gateó tras él, recogiendo agua con manos temblorosas, saboreando la vida misma. La cascada rugía a lo lejos, constante y eterna. A medida que las fuerzas regresaban lentamente, Margaret advirtió algo más, medio oculto entre árboles y enredaderas se alzaban los restos deteriorados de una cabaña. Alguien había estado allí antes. Alguien había encontrado este lugar. Descansó junto al arroyo hasta que el temblor de sus manos cesó. El valle parecía irreal, un sueño que podría desvanecerse si apartaba la mirada demasiado tiempo. La niebla fresca de la cascada se posaba sobre su piel, lavando días de polvo y desesperación. Buxot permanecía a su lado, bebiendo ahora despacio, con los costados subiendo y bajando en respiraciones profundas y regulares. La hinchazón de su pata herida parecía menos enfadada, como si la tierra misma hubiera comenzado a curarlo. Ella rasgó tiras de su camisa, limpió la herida en el arroyo cristalino y la vendó con fuerza. Él se mantuvo paciente y confiado. Margaret apoyó la frente contra su cuello. «Me salvaste la vida», susurró. «No lo olvidaré». Cuando sus piernas pudieron sostenerla, caminó hacia la cabaña. Las enredaderas trepaban por muros hundidos, el tejado se inclinaba bajo años de abandono. En el interior, la luz del sol se filtraba a través de tablas rotas, iluminando polvo flotante. Una estufa oxidada se inclinaba en un rincón, una silla rota en otro. Alguien había construido una vida allí, lejos de caminos y pueblos. El lugar no se sentía abandonado. Se sentía como si hubiera estado esperando. En los días siguientes, Margaret exploró con cautela. Encontró arbustos cargados de bayas, senderos de ciervos profundamente marcados y hierba dulce para pastar. Despejó enredaderas de la cabaña, reparó el tejado y sacó humo de la vieja estufa por primera vez en décadas. La soledad aflojó su agarre. Sin embargo, la cautela permaneció. Una tarde, al escalar parte de los acantilados, divisó polvo en el horizonte lejano, jinetes, tal vez. Su corazón se apretó. Bajó apresurada, arrastró ramas sobre el sendero y esparció piedras para ocultar el camino. Esa noche se sentó junto al fuego con el rifle sobre las rodillas. Nadie le quitaría este paraíso frágil. Las semanas se convirtieron en meses. Buxot sanó por completo, su paso volvió a ser fuerte, su espíritu brillante. Margaret plantó las semillas que llevaba, brotes verdes rompieron la tierra como promesas. Aprendió los ritmos del valle, cuando se movía la sombra, cuando bebían los animales, cuando el viento traía cambio. Aún así, quedaban preguntas. ¿Quién había vivido allí antes? ¿Por qué se habían ido? Una tarde, siguiendo un sendero tenue detrás de la cascada, descubrió cuevas ocultas en la sombra. En su interior, paredes ennegrecidas por el hollín y un círculo de piedras para el fuego hablaban de refugio de antaño. Más al fondo, agua clara goteaba en un estanque cristalino, suficiente para sobrevivir cualquier sequía. Margaret salió de nuevo a la luz, apoyó la cabeza contra el cuello de Buxot y sonrió. El valle estaba a salvo. Las estaciones giraron con suavidad. El invierno trajo nieve ligera a los acantilados, pero perdonó el valle. La primavera regresó con flores y canto de pájaros. Margaret caminaba descalza por la hierba, riendo mientras Buxot cabrioleaba a su lado. Se sentía joven de nuevo, viva de una forma que había olvidado posible. Sobrevivir no había sido suficiente. Vivir, esto, era el verdadero regalo. Los años transcurrieron en silencio. Margaret se volvió fuerte y segura. Cuando la necesidad lo exigía, cabalgaba a pueblos lejanos para comerciar, hablando poco, revelando nada. Siempre regresaba pronto, con el corazón aligerado al abrirse los acantilados y recibirla el verde como bienvenida a casa.
Por las noches, se sentaba junto al fuego y escuchaba la canción interminable de la cascada. Sonaba a promesa. A paz. El desierto más allá de los acantilados había intentado reclamarla y había fallado. Margaret Lane había llegado desde el polvo y la pérdida. Había seguido a un caballo herido hacia la esperanza y encontrado una vida que valía la pena proteger.